¿Qué pasa, gente? Warhorse acaba de lanzar una granada en mitad del salón de la industria del videojuego. Y lo peor, lo más irritante, es que lo han hecho con una sola publicación en Twitter. Sin conferencia de prensa. Sin tráiler cinematográfico de 3 minutos con música épica. Sin Keanu Reeves apareciendo en escena. Una sola publicación. Y aún así, en cuestión de horas, la mitad de internet estaba ardiendo. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente leyó el titular, soltó un grito y se fue a los comentarios a escribir en mayúsculas, lo cual es comprensible porque el titular es brutal. Lo que nadie hizo fue leer el comunicado con atención. Y ahí, entre las líneas, hay algo que cambia completamente lo que se viene. Algo que tiene implicaciones muy concretas para ti si eres fan de Kingdom Come, del Señor de los Anillos o simplemente de los juegos de rol bien hechos. Así que hoy lo hacemos bien. Hoy desmenuzamos todo, porque no es solo que Warhorse haya anunciado 2 juegos, es como los han anunciado, y esa diferencia lo es todo. Arrancamos con el anuncio en sí, porque hay que contextualizarlo. Warhorse Studios, el estudio checo que en 2018 consiguió lo imposible. Que la gente jugara un RPG en primera persona donde se podía morir de hambre en el siglo XV y encima disfrutarlo. Ha confirmado oficialmente que tienen 2 proyectos en desarrollo simultáneo. El primero, una nueva aventura de Kingdom Come. El segundo, un RPG de mundo abierto ambientado en la Tierra Media. El universo de Tolkien, el Señor de los Anillos. Sí, los mismos que hicieron que Bohemia Medieval fuera apasionante. Ahora van a hacerse cargo de la Tierra Media. Tómate un momento, deja que eso se asiente. Y si en este momento estás pensando, esto es la noticia del año, probablemente tengas razón. Llevamos 5 meses de 2026 y yo honestamente no sé qué tendría que pasar el resto del año para que esto quedara en segundo lugar. Pero espera, porque aquí empieza lo interesante. Hay un detalle en ese comunicado oficial que la mayoría pasó por alto porque iba demasiado rápido celebrando. Un detalle pequeño, de redacción, que dice muchísimo sobre lo que Warhorse tiene planeado. Cuando hablan del juego del Señor de los Anillos, lo llaman literalmente así, un RPG de mundo abierto ambientado en la Tierra Media. Claro. Explícito. Mundo abierto. RPG. Todo lo que esperas de ellos. Pero cuando hablan del nuevo Kingdom Come, la cosa cambia. Lo llaman una nueva aventura de Kingdom Come, no RPG, no mundo abierto, aventura. Y esto no es un descuido de comunicación. Warhorse no es el tipo de estudio que publica algo oficial con palabras elegidas al azar. Si han dicho aventura y no han dicho RPG de mundo abierto, es porque aventura es lo que es, o al menos lo que quieren que sepas por ahora. Puede significar varias cosas. Puede ser una experiencia más lineal, más narrativa, más contenida en escala. Puede ser un género diferente dentro del universo de Kingdom Come. Puede ser algo que se aleje del modelo de los 2 primeros juegos de formas que todavía no somos capaces de imaginar. Y antes de que alguien en los comentarios empiece con que esto es el fin de la saga, que han vendido a los fans, que cómo se atreven, espera. La empresa matriz de Warhorse filtró en una actualización financiera, de esas que nadie lee excepto los analistas y los frikis de la industria, que el nuevo Kingdom Come podría estar listo para el año fiscal, que va de abril de 2027 a marzo de 2028, lo que en cristiano viene a significar que puede aterrizar en verano de 2027. Verano de 2027. Kingdom Come Deliverance 2 salió en febrero de 2025. Si el nuevo título llega en 2027, estamos hablando de 2 años de desarrollo. Para comparar, el primero tardó casi una década en hacerse, el segundo tardó varios años más, y ahora de repente hay un título nuevo en 2 años. ¿Ves por qué tiene sentido que no sea un RPG de mundo abierto enorme? Un mundo abierto de la escala de Kingdom Come tarda años en construirse. Lo que se puede hacer en 2 años es algo más quirúrgico, más enfocado. Y eso, dependiendo de cómo lo ejecuten, puede ser exactamente lo que necesita la franquicia. O puede ser una caña al agua de las que no salen bien. Pero eso ya lo veremos. Ahora hablemos de la parte que tiene a todo el mundo perdiendo la cabeza con razón. Porque esto merece que le dediquemos tiempo. Un RPG de mundo abierto de El Señor de los Anillos, hecho por Warhorse. Para entender por qué esto es tan importante hay que entender qué ha pasado con los juegos de Tolkien en los últimos 20 años. Y la respuesta corta es, un desastre. Un desastre burocrático y creativo del que solo han salido algunas excepciones contadas. Tuviste los juegos de acción de mediados de los 2000 que eran entretenidos, pero no pasaban de ahí. Tuviste La Sombra de Mordor y La Sombra de Guerra, que eran técnicamente muy buenos y tenían el sistema Nemesis, que era una idea genuinamente brillante, pero que en cuanto rascabas la superficie eran juegos de acción con el skin de Tolkien pegado por encima. No había profundidad de RPG, no había mundo que explorar de verdad. Era entretenimiento de calidad, pero no era la Tierra Media. Y luego está todo lo que no llegó a ningún sitio. Proyectos cancelados, licencias que pasaban de mano en mano, estudios que intentaban hacer algo ambicioso y se quedaban sin recursos a mitad de camino. El universo de Tolkien lleva años siendo maltratado por la industria, y los fans lo saben. Por eso cuando se confirma que Warhorse, el estudio que demostró que puedes hacer un RPG con sistemas profundísimos, con combate que exige que te lo tomes en serio, con un mundo que respira de verdad, se mete con la Tierra Media, la reacción no es de entusiasmo genérico. De pensar que por fin alguien que sabe lo que hace va a tratar esto con el respeto que merece. Por cierto, si este tipo de contenido te gusta, suscríbete, es gratis y no duele. Ahora, las preguntas que todo el mundo se está haciendo porque el comunicado no dice nada concreto sobre el juego de Tolkien. ¿Primera o tercera persona? Kingdom Come siempre ha sido en primera persona,
Y en un RPG de combate medieval eso tiene un sentido brutal, porque la inmersión es total y el combate en primera persona de Warhorse es uno de los mejores del sector. Pero la Tierra Media es un mundo donde los personajes, la escala, las criaturas, todo tiene una dimensión épica, que quizás pide tercera persona. Esta decisión sola va a definir la identidad del juego, que era de Tolkien. El comunicado no menciona la Guerra del Anillo, no menciona a Frodo, no menciona nada reconocible en concreto. Y eso es deliberado. Podrían estar trabajando con el Silmarillion, que es básicamente la Biblia mitológica de Tolkien, o con alguna de las otras eras. La posibilidad de que no sea una adaptación de lo que ya conoces de las películas, sino algo nuevo dentro del universo. Es tanto emocionante como aterradora en partes iguales. ¿Y el presupuesto? Kingdom Come Deliverance 2 se hizo con aproximadamente 41 millones de euros, y con eso consiguieron lo que consiguieron. Se habla de que este proyecto podría manejar presupuestos muy superiores. Cuando piensas en lo que Warhorse es capaz de hacer con recursos limitados, y luego multiplicas eso por 2 o por 3, el resultado que imaginas es difícil de articular, sin que suene a hipérbole. Hay un elefante en la habitación que hay que mencionar, y es Daniel Vavra. Vavra es el padre intelectual de Kingdom Come. La mente obsesiva detrás de la fidelidad histórica, del diseño de sistemas, de la filosofía de diseño del estudio. El tío que básicamente impulsó el desarrollo de los juegos desde una idea de recrear la bohemia medieval con una obsesión casi enfermiza por el detalle. Y Vavra anunció que se retiraba temporalmente del desarrollo de videojuegos para meterse en la producción de una película de Kingdom Come. Una película que mezcla gameplay con cinemáticas del juego y que tiene fecha prevista para 2027. Está implicado en estos dos nuevos juegos. ¿Cuánto? Y esto importa porque Warhorse sin Vavra es un estudio muy competente. Pero Warhorse con Vavra tiene algo que es difícil de replicar, esa obsesión por la autenticidad que hace que te metas en el mundo de una forma que pocos juegos logran. Puede que esté supervisando desde la distancia, puede que se reincorpore en determinadas fases, puede que el estudio haya madurado lo suficiente como para que su presencia directa sea menos crítica que antes. Lo veremos, y ya que estamos hablando de contexto hay que hablar de la competencia. Porque hay un juego en el horizonte que inevitablemente aparece en esta conversación. The Witcher 4 está en desarrollo. Y lo interesante es que CD Projekt Red ha reconocido públicamente que su mayor inspiración para ese juego es Kingdom Come Deliverance 2, lo han dicho ellos. El estudio polaco que durante años fue considerado el rey del RPG occidental, reconociendo que el referente ahora es el estudio checo al que en 2018 la mayoría consideraba un proyecto indie. Ambicioso. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo ha cambiado el ecosistema. Warhorse tiene ahora un doble rival. Por un lado The Witcher 4, que va a tener una producción masiva, una narrativa trabajada y todos los recursos que puede poner encima de la mesa un estudio del tamaño de CD Projekt. Por otro, cualquier otro juego de Tolkien que esté en desarrollo, porque según los rumores Warhorse no es el único estudio trabajando en la licencia. Warhorse puede competir en ambos frentes. Si te fijas en lo que han demostrado en los últimos 10 años, la respuesta es que no solo pueden competir, pueden ganar. Y antes de terminar, hay una noticia de Kingdom Come que probablemente no esperabas. Warhorse y una marca de perfumes llamada Kintsugi han lanzado un perfume de Kingdom Come Deliverance. Un perfume a 156 euros, que según la descripción huele a manzana, miel, hierba fresca, lavanda, menta, manzanilla, rosa y flor de saúco. Básicamente a pociones del juego. A bohemia medieval embotellada. Puedes reírte. Yo también me reí, y luego me quedé pensando que probablemente se van a vender todos los que fabriquen. Porque la comunidad de Kingdom Come es exactamente el tipo de comunidad que compra eso y lo pone en una estantería al lado de la edición especial del juego. No hay nada más friki que eso. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Vamos con la conclusión, porque hay algo que quiero que te lleves de este vídeo más allá de los titulares. Warhorse Studios es un estudio pequeño en comparación con los gigantes del sector. Son unos 250 desarrolladores. No tienen el presupuesto de Ubisoft ni la historia de Bethesda. Y sin embargo, en el último año, han lanzado uno de los mejores juegos de rol de la historia. Han confirmado 2 proyectos nuevos simultáneos. Y han conseguido que el estudio al que todos consideraban referente del RPG occidental reconozca públicamente que se inspira en ellos. Lo que viene con El Señor de los Anillos no es simplemente un juego con una licencia famosa. Es la posibilidad de que Tolkien reciba por fin el tratamiento que merece. Realismo sistémico. Combate con consecuencias. Un mundo que no te da todo mascado. Imagina que para sobrevivir al primer encuentro con un orco necesitas la misma preparación táctica que para enfrentarte a un caballero medieval en KCD2. Imagina que Mordor no es un pasillo de acción sino un entorno hostil que tienes que aprender a navegar. Imagina que las decisiones importan. Ese juego existe en la cabeza de alguien en Praga ahora mismo. Y eso es suficiente para que merezca la pena estar atentos. Y si quieres más de esto, el siguiente vídeo que ves en pantalla te va a gustar. Nos vemos ahí.